Bueno, buenos días con todos. Bueno, me presento, mi nombre es Tatiana Nicolalde. Mi nombre es Josué Martínez. Somos estudiantes de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales aquí en la Universidad Nacional de Chimborazo. Bueno, nosotros vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es la cultura purúa, lo que se conoce, lo que se cree tal vez. Entonces vamos a empezar por eso. Quizás siempre hablarle del misticismo que se crea esta ideología, porque desde pequeños nos mencionan que Purúa literal fue como una cultura muy arraigada a las raíces, incluso hay monumentos que representan eso, historias, pero ya yéndonos un poco a la realidad, con archivos históricos, investigaciones arqueológicas, nos damos cuenta que es un poco alejada de la realidad. No es como que siempre existió una cultura purúa, era más como que esa palabra para denominarle a un grupo social que desarrolló aquí, lo que es Chimborazo, y más que todo a los diferentes grupos sociales. Se hace este hincapié por los diferentes tipos de piezas y el comercio que se tiene registrado de ciertos tipos o grupos sociales que había en ese momento. Bueno, algo, por ejemplo, que se tiene bastante arraigado es que la cultura purúa era como ser una nación guerrera. Incluso esto lo podemos evidenciar en diversos tipos de cerámica que se han ido encontrando. Esto lo evidenciamos como el acabado en la cerámica no es tan detallado como en otras culturas, como lo podríamos ver tal vez en los museos. Sino es un poco más rústico, incluso el acabado, el pintado como ser es más rústico, no se le hacía con tanto detalle, porque esta cultura, como digo, era más centrada a lo que es la guerra que a lo que es los alimentos, recolección, etcétera. Se centraban más en eso. Incluso los rituales se centraban más en lo que es, por ejemplo, para que les ayuden en lo que es la guerra, los dioses, etcétera. Yendo un poco desde esa perspectiva, también nos hablan de que es una sociedad guerrera. Al ser una sociedad guerrera, en los libros siempre se los representa como personas que eran muy altas, mínimo personas de 1,90 m, 2 metros, gente muy corpulenta, porque siempre asocian aquí en Latinoamérica que la alimentación que existía en estos momentos, bueno, en estas épocas, era muy equilibrada, más que todo por los granos que manejaban en ese entonces. Yendo con esto, se ha desmitificado esas palabras, porque hasta más o menos 1500, 1400, era normal que las personas llegaran a medir 1,70 m, 60 a lo mucho, no eran muy altas las personas, y eso nos damos cuenta por las estructuras óseas encontradas de ciertos restos arqueológicos. Eso. Incluso actualmente vemos, bueno, algunos descendientes purúaes, incluso de aquí, bueno, la cultura purúa se centra más lo que es Chimborazo. Bueno, entonces vemos que actualmente los descendientes tienen una estatura promedio, como dice mi compañero, de 1,70 m, 1,50 m, así, son bastante bajitos incluso. Incluso, por ejemplo, el señor Baltasar Ushka, que es el último hielero de Chimborazo, podemos ver que su estatura es aproximadamente de 1,50 m. A pesar de incluso, como dice mi compañero, de la alimentación, de todo esto, entonces es, como dice, un mito tal vez, que antes por el tipo de alimentación eran más altos. Yendo un poco a lo que es las tradiciones y costumbres, mencionaríamos que existe la palabra purúa por las tradiciones, porque muchos de los pueblos indígenas lo único que tenían en común eran eso, el intercambio comercial. Este intercambio comercial les permitía, a través de estos artefactos, no sé, agregar detalles. Se menciona mucho en los libros de historia que las vasijas que se elaboraban aquí en la sierra no contaban con tantos detalles, tampoco con tanto color, pero es a partir del comercio que se empieza a hacer a través de ciertas rutas que son de la costa, que se empiezan a agregar figuras, orejas, empiezan de las vasijas, en vez de estar puntiagudas para que se las pueda enterrar en el piso, porque antes de eso era su función, ahora empiezan a ser un poco más aplanadas. Lo aplanado ya llega un poco con la época colonial, con la conquista española, porque los españoles veían estos artefactos como herramientas o instrumentos para la cocina. No le daban la misma condición espiritual, también mística, que la gente aquí por lo general presentaba.
Muchas veces aquí elaboraban esas grandes vasijas con el fin de enterrar objetos, transmitir el renacimiento. Si se pueden percibir ciertos objetos en los museos, se darán cuenta que hay ciertas serpientes. Muchas veces en las culturas de la costa, las serpientes, o sea, desviándonos un poco, venían a representar lo que era el renacimiento de las personas, la reencarnación más que todo, porque las serpientes cada ciertas temporadas van mudando de piel. Entonces, para ellos era una manera de reencarnar, de renacer. Es entonces que a veces enterraban a la gente. Hay ciertos grupos sociales que enterraban a la gente en las vasijas, para que puedan tener esa trascendencia en el otro plano astral. Y bueno, continuando con esto de las vasijas y la cerámica, incluso en el museo podemos ver cierta evolución que tuvieron los puruáes. Primero, con lo que es, bueno, la cultura purúa, tal vez, por así decirlo puramente, que fue solo la cultura purúa. Y tenemos incluso, como decía mi compañero, una cerámica más rústica. Sin embargo, al pasar de los tiempos vamos viendo lo que es, por ejemplo, la conquista inca, que aquí ya vemos, por ejemplo, como dice, un intercambio cultural, vemos que ya empieza a haber ciertos pigmentos, ciertas pinturas en la cerámica. Y incluso con la llegada de los españoles, con lo que es la colonización, el mestizaje, así, vamos viendo incluso en la cerámica cierta minería incluso. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo las vasijas empiezan a ser pintadas con cobre. Entonces, esto es lo que podemos ir viendo a través de, bueno, de ciertas vasijas encontradas que tenemos en el Museo de Guano. Un poco más relacionándole, siempre que escuchamos hablar de la gente que es del campo en torno a lo que es Puruá, la simple palabra para ellos representa mucha fortaleza y más que todo gente guerrera, gente muy fuerte que está lista para actividades en el campo, para la vida difícil, porque constantemente vivieron dos conquistas y las dos conquistas fueron muy fuertes para ellos, empezando por la conquista inca, que igual es como que ellos llegaron desde el norte, interpusieron sus cosas, también la manera de su percepción de la vida, y es muy complicado cuando llegas a un pueblo y tratas de eliminar toda su identidad o su imagen, porque siempre quedarán rasgos, pero nunca podremos saber la historia completa de aquello. En torno igual a la conquista inca, digo a la conquista española, es igual esta manera muy abrupta de tratar de hacer una sincretización con las dos culturas, de tratar, porque ya no se trató de interponer una manera de ver la vida aquí, sino más que todo para que la gente les sirva como algo, tratando de hacer una sincretización, o sea, unir las dos culturas. Empiezan a tomar muchas de las deidades que ellos consideraban como gente muy poderosa, los mismos caciques o guerreros, empiezan ahora a ser tomados como si fueran deidades y las empiezan a unir con las deidades españolas para unir ese choque de culturas y empiezan a tener algo en común las dos poblaciones. Bueno, continuando con el paseo por el museo, vemos lo que es la momia de Guano, que es, bueno, algo muy significativo de aquí de la cultura de Guano. Lo que, bueno, hay mucho misticismo igual alrededor de esta momia. ¿Por qué? Porque coloquialmente se lo conoce como el Fray Lázaro. Sin embargo, no hay registros ni archivos que documente quién era ni lo que hacía. Simplemente las personas asumieron esto. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el terremoto, bueno, como saben, se cayó el templo y eso, y ahí es lo que, bueno, estuvo al descubierto la momia. Entonces pensaron que por lo que estaba en el templo era alguien que trabajaba en la iglesia, era un fray, era un cura, lo que sea. Sin embargo, no hay registro de esto, no hay registro de quién es, y lamentablemente con la caída de la momia, la novelería, por así decirlo, se perdió mucha información, tal vez biológica, genética, carbono, lo que sea. Se contaminó mucho la muestra, entonces es por ello que es muy difícil realizar una muestra fidedigna para saber de qué edad era, algunos datos que tal vez incluso con carbono 14 nos puede ayudar.
hablando un poco de lo que es este proceso de momificación, llegando a la índole de que cómo es que un cuerpo se preserva tanto tiempo de esa manera, encontramos que son más que todo fallas geológicas y muy específicas del sector. Decimos esto porque en ese sector normalmente la temperatura siempre se conserva alrededor de 13 grados centígrados. Es una zona un tanto fría, sí un poco, pero también cuenta con minerales que florecen cada cierto tiempo, que son el azufre y el calcio. Estos dos fueron muy importantes al momento de la momificación, al igual que la temperatura. Permitieron que el cuerpo se conservara durante mucho tiempo bajo estos minerales de manera perfecta hasta cierto punto. ¿Y por qué hacemos este hincapié? Principalmente porque los procesos de momificación vistos en otras sociedades, como por mencionar en la de Egipto, ellos tenían el proceso de momificación muy diferente. Ellos por lo general vaciaban los cuerpos de la gente, retiraban los órganos y los órganos los colocaban en diferentes vasijas y a veces el cuerpo lo llenaban con una tierra especial para que la momificación se llevara a cabo. En cambio aquí ese proceso no fue hecho, no hay ningún proceso de datación, es más que todo una consecuencia de ciertos actos. Como ya se mencionó, no hay sucesos específicos que mencionen cómo esa persona llegó ahí. No hay archivos históricos, arqueológicos, las mismas pruebas de datación no nos mencionan eso. Lo que podemos actualmente ver son simples interpretaciones de la historia oral que han construido en esa sociedad en este momento. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de Don Baltasar Ushka, el último hielero de Chimborazo, perteneciente a la comunidad de Pulingui. Y bueno, actualmente tiene 78 años, nacido en 1944. Como digo, se conoce como el último hielero de Chimborazo y a continuación vamos a presentar un poquito de historia acerca de él. Dale. Un poco yendo a la historia de lo que es Baltasar Ushka, es un personaje importante dentro de la cultura de los últimos 6, 7, 8 años, más o menos. A pesar que él lleva haciendo ese trabajo durante miles y es un trabajo de generaciones. Pero recién se le empieza a dar importancia cuando en un programa nacional aquí en cadena, si no recuerdo mal se llamaba Héroes Verdaderos. Este programa se encargaba de hacer historias de vida e indagar en las vidas de personas que llevaban vidas difíciles, con trabajos muy fuertes, que económicamente no tenían los recursos para salir adelante. En este le hicieron un pequeño reportaje. Ahí Baltasar Ushka, por ejemplo, mencionaba cómo era su pequeña choza, cómo tenía recursos limitados, cómo era hacer un trayecto de horas. Los mismos animales tú podías ver en los videos, el lomo tenía completamente pelado por el frío del hielo. Es como que además del sufrimiento que causa tú como persona exponiéndote a tales cambios de clima, también a los animales. Es como él te va presentando este proyecto, esa ruta que es en el Chimborazo, porque además de hacer la larga caminata, el hecho de estar minando para sacar el hielo del Chimborazo es un trabajo pero muy muy fuerte. Además de eso, la retribución que tienes por eso no es que sea económicamente muy buena, porque además de que una vez acabe el hielero, él debía de bajar con los animales, envuelto el hielo en paja para que no exista ningún problema. Y luego de eso llegaban como que al centro del pueblo y del centro del pueblo tomaban una camioneta para venir aquí a Riobamba. Porque el hielo principalmente se lo vendía en un sector que aquí se menciona como La Merced. En La Merced se le conoce como los jugos con el hielo de Chimborazo. Y a él le compraban normalmente, pero el rédito económico no era para nada bueno para él. Por eso es que es un trabajo familiar de generación en generación que se fue perdiendo. Cada vez, si no recuerdo mal, solo queda un familiar de él que todavía realiza la ruta. Pero es más que todo cuando hacen visitas arqueológicas, cuando hay gente que quiere conocer un poco la historia. De hecho, incluso hicieron un documental, me parece que en el 2017 o 2018, explorando un poco más de historia. Es como que te presentan la historia de vida de una persona humilde, estas voces silenciosas de historias orales que nunca podemos llegar a saber hasta el fondo de lo que son. Es como que nos damos una idea, pero nunca sabemos lo difícil que es la labor diaria de ellos. Eso. Bueno, yo soy Mónica, yo soy la creadora de estos vídeos. Lo he hecho con toda la buena intención para poder dar más información
a todas las cosas que podéis ver en el Museo de Guano. Soy estudiante de antropología, del máster de antropología de la Universidad de Sevilla y como dicen en mi tierra y como me enseñaron mis abuelas, es de bien nacida se agradecía y desde aquí quiero agradecer con todo mi corazón a la Universidad de Sevilla, en concreto a la Oficina de Cooperación, por hacer posible estos proyectos internacionales y bueno, por haberme elegido a mí para ser becada para hacer este proyecto. Y en concreto también quiero dar las gracias, por supuesto, a la UNACH, a la Universidad Nacional del Chimborazo, que se encuentra aquí en Riobamba. En concreto también, más específicamente, a la Oficina de Vinculación, que hace posible el proyecto en Guano y hace posible estos proyectos a estudiantes de otros países. Muchísimas gracias, en especial a Alex, que ha sido mi coordinador, que ha sido el que ha compartido toda su sabiduría conmigo. Me ha ayudado, me ha acompañado. Gracias también a Carmita, que es la coordinadora de vinculación, por todo su trabajo. Y bueno, gracias a todo el personal, tanto de la Universidad de Sevilla como la de la UNACH, por ayudarnos y por hacer posible esto tan bonito. Y bueno, gracias por supuestísimo también a todas las personas informantes que han querido hacer una entrevista conmigo, que me han abierto las puertas de su casa, me han dedicado su tiempo, me han querido ofrecer todo lo que saben y bueno, espero que estos vídeos enriquezcan mucho más, que conozcáis más la cultura purúa, la cultura de la sierra de Ecuador, de la parte del Chimborazo. Y nada, que también como darme las gracias a mí por haber elegido estudiar en la Universidad de Sevilla, por haber aplicado para hacer este proyecto, gracias a toda la gente que me ha acompañado. Espero que os guste. En este canal vais a tener varios vídeos en los que hablaré sobre el patrimonio de la alfombra, hablaré de la cultura purúa, hablaré de las mujeres del Chimborazo, hablaré de, bueno, nosotros llamamos los indígenas, ¿no? La cultura indígena, pero en concreto la cultura purúa, y estarán colocados en el Museo de Guano, pero también estarán en este canal. Y nada, espero que lo disfrutéis, que aprendáis y ya está. Adiós.